Hola de nuevo en Pensar por Pensar. Bien, el último que tocaba aquí era referido a lo que son las referencias, las partículas o referencias particulares, o partículas como referencias. En fin, la palabra partícula, si se toma de manera absoluta, es eso, es algo completamente particular, nada común, sino solo particular. Bueno, pues lo expresemos como lo expresemos. Si por un lado tenemos el todo y la nada, y por otro lado tenemos lo que de verdad puede considerarse como existencia o algo, que sería procesos. Estos procesos, digamos que sería una manera de interacción entre lo que está, lo ajeno con otra cosa ajena, es decir, un todo o nada con respecto a otro todo o nada, ¿no? Una manera de interaccionar entre ellos, de querer formar parte de una sola cosa, o incluso simplemente de dejar de interaccionar, o sea, de dejar de formar parte, depende del sentido, ¿no?, en el que estemos planteando el proceso, o el sentido en que consta el proceso. Bien, estos puntos que ponemos aquí, o referencias que ponemos de interacción, pueden ser infinitas. De hecho, se nos antoja que, como no hay una lógica que nos diga que tenga que haber algún límite concreto, evidentemente pueden ser infinitas. Luego se da por hecho que sean infinitas, pendientes de interactuar, y incluso infinitas que estén interactuando entre sí y de manera conjunta además, o sea, unas actúan en grupo entre ellas y a la vez actúan contra otro grupo entre ellas, o entre otro grupo, y etcétera, etcétera. O sea que digamos que habría infinitos procesos comunes entre unos, pero no comunes entre otros, y este no deja de ser uno igual de pequeño que los demás, igual de indiferente a los demás, ¿no? Bien, y esto, que es simple manera de aplicar la lógica, una lógica común, la verdad es que también tiene bastante, o se parece bastante a lo que es la realidad de lo que entendemos como partículas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros las tenemos idealizadas en un espacio tridimensional y en una interacción o proceso que se desarrolla en el tiempo, dándole por lo tanto un aspecto ortogonal al tiempo. Bueno, pues ese marco y esa manera que nosotros somos capaces de observarlo, en principio, solamente por el hecho de aplicar de manera libre la lógica, o sea, hasta todas sus consecuencias, no sería en realidad una manera de posible interacción tridimensional, o en un marco tridimensional, sino en un marco infinito dimensional. Lo que pasa es que las interacciones entre las partículas pues pueden ser o limitarse a, digamos, a un desarrollo o un proceso unidimensional o pseudo unidimensional, por así decirlo, ¿no?, con un grosor infinito dimensional, con un espesor infinito dimensional. O puede ser bidimensional, o puede ser tridimensional, pseudo tridimensional, etc., ¿no? El tipo de interacción entre las partículas. Si por ejemplo es unidimensional, tenemos que si una partícula o un foco influye o es consciente o interacciona con otro foco, y a la vez con otro, y a la vez con otro aquí, y a la vez con otro aquí, y a la vez otro foco en otro espacio, etcétera, etcétera, pero él interacciona solo unidimensionalmente, de una manera u otra, y dependiendo de lo lejos que los focos estén de él, o sea, del proceso de mayor o menor intensidad de interacción que puedan tener. Entonces,
irían en su relación de interacción, irían todos en la misma dimensión. Todos interaccionarían en la misma dimensión. Y más aún, es que encima no habría orientación. No habría orientación. Es decir, no es que unos interaccionen aquí y otros interaccionen aquí, ¿no? Porque estaríamos ya planteándonos algo más, porque resulta de que estamos dando un sentido, ¿no? Ya estamos dando un sentido. Sino sería todo en la misma dirección. ¿Por qué? Pues porque esa dirección se tendría que componer de puntos o pseudopuntos de interacción. No habría orientación. Si además creamos un marco bidimensional, pues entonces en sus interacciones podríamos darle distintos sentidos. Una interacción de uno aquí con una interacción de otro aquí, otro que esté aquí interaccionaría aquí, otro que esté aquí interaccionaría aquí, claro, ya está, perdón, el centro es este, interaccionaría aquí, por lo tanto ya estamos hablando de construir una superficie, o sea, lo que es un plano unidimensional, que si bien estamos hablando de esta dimensión, pues también podría ser esta otra y también iría directo. Lo que quiero decir es que la manera en que interaccionan las partículas la define en cada partícula con qué propiedades, con qué proceso esté interaccionando. Entonces puede haber partículas que interaccionen con más de un proceso y los distintos procesos, o sea, sean diferenciados y por lo tanto uno pueda ser unidimensional, otro bidimensional, tridimensional, etc. Bueno, esto es todo abstracto, claro. Luego en la concreción de la realidad, de lo que puede pasar, pues estas cosas de alguna manera siempre acaban cuadrando con alguna propiedad que se manifiesta en la realidad. Este tipo de propiedades lógicas, ¿no? Y cuando hablamos de interacción ya estamos refiriéndonos a un proceso y le estamos dando un toque como si fuera temporal. Claro, si es un proceso que temporalmente en esa dimensión hablamos de concluso, ya no es temporal, es otro tipo de proceso. Si es que además es proceso desde otra, no sé, desde otra propiedad, por así decirlo. Y bueno, el tema es que cuando nos referimos a las partículas, bueno, cuando nos referimos a las partículas, sí, la construcción de procesos que podemos considerar que es lo que es la realidad, lo que es el universo, lo que es la vida, ¿no? Lo que acontece consiste en interacciones entre distintos focos o distintas partículas, y teniendo en cuenta de que tenemos la posibilidad de que todo ello sea en un espacio multidimensional hasta el punto de que con el límite, o sea, sin límite, o sea, infinito dimensional, ¿no? El tiempo sería ortogonal, como marco general que lo coge todo, ortogonal a ese espacio o sea, infinito dimensional. Sería ortogonal a él. Y cada partícula tendría que interpretar interacciones simultáneas, es decir, que como estamos hablando de espacio se admite lo simultáneo, pero a la vez todo ello genera unos cambios en el tiempo, hay un grosor temporal también, un espesor temporal en ese espacio, y en esos acontecimientos esos cambios suceden en ese espesor temporal, de tal manera de que los cambios en el tiempo son como manifestaciones de la propia partícula, de la propia referencia, en los nuevos o futuros espacios infinitodimensionales. Entonces, esa constancia de la partícula, mediante los cambios que esté haciendo como proceso, como cambio, la propia partícula en sí, en su interacción con el resto de partículas, en un espacio espacio-temporal, en un espacio-tiempo, ese recorrido o esa trayectoria es su línea de vida, sería la línea de vida de la partícula.
Y ya cuando nos referimos en ese desarrollo, si vamos a poner el espacio infinito dimensional, lo vamos a considerar como un plano y el tiempo lo hacemos ortogonal, estamos creando infinitos espacios multidimensionales. En el espacio en sí es que no ocurre nada, no hay método, no hay nada, solamente es, digamos, un procedimiento, un marco para proceder, ¿no? Es un marco para proceder, con unas propiedades, ¿no? que las obliga al procedimiento, ¿no? Pero es el proceso de las interacciones, el que va definiendo incluso el propio desarrollo que lleva ese marco, ese espacio-tiempo, ¿no? Y curiosamente, aquí, en esta trayectoria o línea de vida de cada partícula, tenemos la propiedad de que dentro del grosor que interpretamos, o espesor que interpretamos, que tiene todo tipo de referencias, incluso las pseudopuntuales, ese espesor es también en la dimensión temporal, o lo que quiere decir lo mismo, tendrá una mayor o menor densidad de interacciones simultáneas. Cuanto más espacios abarque cada unidad de tiempo de recorrido de interacciones de la partícula, cuantos más espacios abarque, más densidad de acontecimientos sumarán su simultaneidad. El estado de la partícula lo define de tal manera, define la densidad de interacciones que tiene, o sea, de densidad, o sea, lo denso que sea cada presente suyo en interacciones. Y la densidad de su presente de interacciones es, cuanto mayor sea esa densidad, más capaz de comprimir por unidad de tiempo los infinitos espacios infinitesimales que abarcan, digamos, cada unidad de tiempo, dentro de los cuales engloba todas las interacciones que va a tener a lo largo de su recorrido de vida, de su línea de vida. Entonces, esta línea de vida de la partícula es espacio-temporal y consiste precisamente en que se mantenga en el transcurrir espacial, o sea, en el transcurrir de todos sus procesos de interacciones, una densidad infinitesimal de espacio, perdón, de transcurrir espacial, transcurrir temporal, quiero decir, una densidad infinitesimal de espacio para la cual hay una infinitésima densidad de tiempo que perfectamente puede ser diferente a la de esta otra partícula. Y si la densidad temporal de esta partícula es mayor, significa que por unidad de tiempo va a tener mayor densidad de interacciones. O sea, su presente va a ser más denso. La simultaneidad de interacciones va a ser mayor que en este. Lo que implica, por lo tanto, que será una partícula de lo que llamamos nosotros más masa. Y ya estamos saltando de una cosa lógica a una cosa que nosotros instintivamente y como sensación acabamos asumiéndola como la masa, la capacidad de atracción, que en realidad es otra historia. No es que se atraigan las cosas, es que en la evolución espaciotemporal hay transformación de un espacio al futuro espacio, al siguiente espacio. Hay transformaciones. Y esas transformaciones, ese cambio, esa evolución genera una dinámica en el espacio-tiempo, en la trayectoria espacio-temporal, ¿no? Ya también aquí podemos hablar de geodésicas y todo eso, o sea que es ya meterse ya directamente en la física, pero no es esa mi idea, porque siguen coleando un montón de conceptos que son básicamente, yo diría que lógicos, incluso ni siquiera matemáticos ya, porque todo esto es bastante informal por mi parte y tampoco tiene una formalización matemática, ¿no? En principio. La cuestión es que estas diferenciaciones de densidad, de presentes, de densidad de espacios infinitodimensionales por unidad de tiempo, es lo que nosotros interpretamos como diferencia de masa. ¿A qué nos lleva esto? Pues que
cuando hablamos de referencias y todo esto, estamos hablando de algo que se mantiene en este proceso. Esa identidad como particular, se mantiene ese proceso. Su estado, evolucionando de una manera u otra, se mantiene. Entonces, añadiendo al tiempo, como si fuera, que no es cierto, una dimensión más a añadir, la famosa W, que se acuerda llamarla, podríamos entenderlo entonces como una trayectoria, como una trayectoria de la partícula. Pero en realidad no es que sea una trayectoria de la partícula, es una constatación como que existe, un mantenimiento de su existencia en un proceso infinito, un proceso sin fin. Cuando nos referimos a las partículas, cuando se destruyen, cuando se crean, bueno, esto es otra cosa que la lógica de por sí nos diría de que una partícula no se crea, ni se destruye, ni desaparece, porque la palabra destruir seguiría quedando cosas. No deja de existir, no pasa de no existir a existir y de existir a no existir, puesto que los procesos, los fundamentales, los que lo abarcan todo, los que no artificialmente en nuestra lógica creamos separaciones para distinguirlos, sino dentro de que son continuos, que es toda una continuidad, los procesos no tienen ni principio ni fin. Por lo tanto, las partículas, lo que son las interacciones, las partículas no tienen principio ni fin. Otra cosa es que a la hora de observar, ya estamos hablando de la naturaleza y de la física, a la hora de observar y definir qué es una partícula, pues lleguemos a definir como partícula algo que no es completamente particular, completamente elemental, completamente distinto de otras cosas que tenga al lado, y que se esté generando a un cuerpo complejo o a un cuerpo, a un elemento no simple, como particular. Esto pues, se puede desgranar. Me gusta utilizar a veces como ejemplo el electrón, porque en principio se está valorando como una partícula elemental, y porque está, digamos, tiene la capacidad, o está, lo entendemos que está externo, o sea, rodea los átomos y podemos idealizar su vida de una manera también pues libre de los átomos y tal, ¿no? Y así definirlo de verdad como una partícula independiente. Pero tampoco sabemos si con la tecnología yendo más allá y con la capacidad de generar más altas energías en más pequeños volúmenes, o sea, en menor volumen, podamos llegar incluso a descomponer un electrón, ¿no? No estamos hablando de que a destruirlo de la manera que dicen que si refiriéndose a las ondas electromagnéticas y tal, ¿no? Pues que si se puede un electrón destruir o transformar en una emisión electromagnética de un tipo u otro, o que incluso distintas emisiones electromagnéticas pueden generar un electrón, etcétera. Bueno, esto es algo que es como querer un elefante manejar un ordenador o lo que sea con esas patitas. O sea, todas estas cosas se hacen, pero con una capacidad de precisión tan baja que las interpretaciones de todo esto son bastante, yo creo que dejan bastante de desear, ¿no? Porque de cualquiera de las maneras lo que puede ocurrir es que queda libre otro elemento que era fundamental, que hacía que aunque se hayan compensado ciertas cargas y ciertas dinámicas dentro del espacio-tiempo, en ese bucle de partícula o partículas, quede luego libre algo que no hemos detectado, que ya no tenga esas manifestaciones por las cuales lo detectábamos. No se sabe. No se sabe. Algo, pues bueno, igual que nos cuesta detectar neutrinos, pues igual algo incluso más pequeño aún. O sea, es que de hecho, por lógica, hablar de una partícula elemental, o sea, elemental, nos tendría que costar bastante interpretarlo así de simple, porque volvemos al sentido o al razonamiento de que cualquier cosa tiene que tener un expresor, y si al final llegamos a descomponer tanto
las partículas que al final creemos que podemos llegar al elemental, ese elemental sí que de verdad va a ser nada, sí que sería desaparecer. Pero yo creo que este proceso no acabaría nunca, porque al no tener ya espesor esa partícula, simplemente desaparecería. Y si lo tiene, es que está compuesta de referencias menores, si tiene un espesor. Refiriéndome a espesor exclusivamente espacial, claro. Espacio-temporal ya es otra historia. Pero bien, a lo que voy es que las partículas en sí lo que tienen es una propiedad, en este sentido, y ya veis que me estoy refiriendo a espacio y tiempo, necesaria, que es que mientras pasa el tiempo, o sea, mientras van cambiando y se sostiene la partícula en el espacio, y tiene por tanto su trayectoria, su propia trayectoria espacio-temporal, eso es lo que genera en la partícula la gravedad, o lo que medimos como masa, y cuanto más denso sea eso, más masa tiene. ¿Eso qué nos dice? Pues nos dice de que lo que se mantiene el tiempo con partícula, o sea, lo que a lo largo del tiempo sigue interaccionando con las cosas, o sea, a lo largo de su trayectoria, por obligación tiene que tener masa, por obligación tiene que ser material. Y por lo tanto, lo que se llaman partículas de energía, pues es una interpretación, pero que no cumple con esto, no cumple con esta lógica, sino que son, por ejemplo, paquetes de interacción concretos, de todo un proceso de ciertas partículas, por ejemplo la A y la B, paquetes de interacción, que requieren un tiempo, y al requerir un tiempo creemos que esa manifestación entre A y B, al necesitar un tiempo de retardo, creemos que es porque hay una partícula que se traslada. Pero al mar de Cántaro no hay un espacio en el que se trasladan, es un espacio-tiempo, y una partícula que se traslada en el espacio-tiempo tiene que tener masa, por esta lógica. Lo que es componer una referencia y mantenerla en el desarrollo de cambios continuos e infinitos de distinto espacio en el que situarse, distinto espacio infinito dimensional. Bueno, ya me he enrollado bastante por ahora.